Son color, son música, son alegría, son sonrisas pintadas, son crítica y realidad, son murgueros. Este fenómeno urbano y popular colectivo, contestatario y artístico, tiene un largo recorrido en Argentina, con grandes momentos y con épocas donde el silencio obligado marcaba la historia que vivía nuestro país, con los gobiernos de turno pretendiendo cortar de raíz con esta expresión de la cultura del pueblo. El murguero vive con el alma y con el cuerpo, quiere ser instrumento para contar lo que sucede, busca generar debate en el otro y construye un relato desde la alegría. En 1999, y con la esperanza de aplacar una crisis que arrasaba con todo un país, nace en Olavarría arrebatando lágrimas, con un objetivo claro y a la vez difícil: generar alegría y hablar de la realidad, pero con el convencimiento de que el cambio está en la construcción colectiva. La murga empieza por la crisis del 99, de 1999, 2000. Bueno, la barriada estaba pasando una situación bastante compleja, especialmente en la zona de las fábricas, había muchos despidos. Siempre el panorama social, había mucho hambre, medio parecido a lo que pasa ahora. El neoliberalismo estaba haciendo estragos en nuestra Argentina, todo se privatizaba, todo era así. Yo era estudiante de artes visuales en ese momento y el profesorado de teatro de Tandil. Hice las dos carreras al mismo tiempo. Y con mis compañeros de artes visuales queríamos hacer una obra o queríamos construir desde otro lugar, y especialmente construir desde lo colectivo. El individualismo estaba pegando fuerte, también había mucha cosa que nos atravesaba desde distintos lugares. Y pensamos festejar el Día de la Primavera de 1999 con algo distinto, y pensábamos en el eslogan de la ciudad del cemento y todo lo que pasaba con las fábricas, que bueno, a muchos obreros le daban vacaciones, se cerraban bancos de la provincia, mucha gente quedaba desocupada, ¿verdad? Y que nosotros como estudiantes de artes visuales queríamos pintar de color la ciudad. Estábamos en esa idea. Y bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, yo les conté, miren, yo tengo una materia en la facultad de Tandil de teatro que se llama rítmica, y me mostraron a la murga. Yo no conocía lo que era una murga, una expresión popular, como algo comunitario, algo que todos tienen un rol y como integrar los lenguajes artísticos. Nosotros veníamos de la plástica y ahí empezamos a convocar a los compañeros que estaban dentro del terciario de artes visuales, quien quería participar en el festejo de la primavera en una murga. Algunos sabían, otros no entendían nada, otros lo asociaban con el candombe. Y también en ese momento Virginia Maldonado y Rosa Guido Bono, mis compañeras con las que estudié. Bueno, Virginia tenía a su esposo que era músico, conocía un montón de músicos. Rosita dice, bueno, yo pongo mi casa. Y yo digo, bueno, yo les digo, les paso los apuntes, les cuento qué me contaron, qué estamos haciendo allá en la facultad, de qué se trata, porque la murga canta, la murga esto, la murga lo otro. Y así empezamos. Éramos todos estudiantes de artes visuales. Nos juntamos un 26 de agosto en la casa de Rosita, llovía, Sierra Chica, lo fuimos todo en una camioneta de uno de los músicos, con un redoblante y de batería, o sea, de una batería, el instrumento batería, el bachola, le sacó el redoblante, y bueno, otros llevaron una cabaza, otros llevaron un bombo legüero, cualquier cosa, en realidad era juntarnos. Y bueno, empezamos a... Ellos tocaban el ritmo de marcha camión uruguayo y nosotros bailábamos los pasos de la murga porteña. Entonces ya ahí empezamos a hacer un menjunje. Y cantábamos tangos, pero con base de candombe. Entonces cantábamos Volver, Gira Gira.
pero todo candombeado y arrancaron los ensayos. De ahí después pasamos a ensayar al Parque Norte. Después nos encontramos un montón de tiempo, pues ya no podíamos ir siempre a Sierra Chica, pues todos estábamos en la lona económicamente también, era re complicado. En un estudio que se llamaba La Patada, bueno, acá un grupo se llamaba La Patada, entonces ellos tenían su estudio ahí donde ensayaban, en el estudio había un subsuelo, entonces los músicos estaban arriba, los bailarines estábamos abajo y ahí hacíamos los primeros, nos encontrábamos, cuando hacía frío estábamos en La Patada, en el estudio de La Patada, y si no estábamos en el Parque Mitre. Y bueno, de ahí empezó a caer un montón de gente muy interesante que tenía la misma intención, como Maite de Estrés, que está también desde el principio de la murga, artista plástica y es murguera. Nuestra estética, la estética de la murga es gracias a Maite, porque ella construyó el logo y bueno, y demás. Empezamos a debatir de los nombres en función de esto que queríamos hacer, que era, bueno, trabajar con la tristeza, pero en una transformación. Y no llegamos al día de la primavera, porque nos dimos cuenta que en realidad la murga no es toco tal pum 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 y canto lo que venga y que para trabajar grupalmente hay que organizarse. Entonces, bueno, llevó más tiempo y nuestra primera intervención pública fue, en ese año estaba viniendo un artista a Olavarría que se llama Julio Flores. Estaban trabajando intervenciones públicas, trabajábamos intervenciones públicas con Flores. Y para terminar el taller había que hacer una intervención pública. Entonces, bueno, Maite estaba haciendo ese taller, ella tenía una obra que se llamaba A Pedazos, ¿sí? Que eran cuerpos, todo fragmentado. Entonces dijimos, bueno, salgamos con la murga, ella nos lo propuso también y fue nuestra primera actuación. En diciembre de ese año fue nuestra primera actuación. En mí pasa que sucede que Daniela, quien es mi hermana, mi compañera, a quien quiero y quien amo y quien admiro, comienza con un grupo de compañeros a transitar esta historia de ser murguero en esta ciudad, de ser murguero y construirse. Y yo tenía una adolescencia bastante, no compleja, pero muy difusa de las actividades. Y cuando comienza, bueno, sabía que estaba y no, en principio no le daba mucha bolilla. Me pedía ayuda, me acuerdo Daniela, yo bastante reacio, estaba en otra, digamos, ¿no? Y en el devenir del tiempo, siempre necesitaba a alguien que le lleve agua, que le hiciera los mandados. Yo en ese momento estaba en un grupo de scout, entonces me acuerdo que una de las primeras presentaciones que hicieron fuimos con el grupo a cortarle las calles porque no había quien los cuide. Y creo que la murga me fue encontrando por ahí, porque bueno, me insistía que vaya a los ensayos, iba, dejaba, hasta que bueno, en el año fines del 2000, 2001, me encuentro adentro de un muñeco. Se necesitaban personas y bueno, entré en el famoso Colonial del 2001, que fue una gran experiencia porque ahí no solamente me tenía que ir a probar el muñeco, entonces iba a ver cómo se hacía y qué estaban haciendo y que era toda una locura, un olor a sintético, crudo, y mucha algarabía, mucha gente dando vueltas. Y después no había quien maneje y termino manejando la camioneta de ese chico, se la choco, la cabeza sale rodando por la avenida. Eso fue en Vicente López y del Valle, entonces todos corriendo a buscar la cabeza. Y bueno, así un poco atolondrada, ¿no? Fue muy sin darnos cuenta, comencé este camino del arte a través del género murguero, que no lo conocíamos ninguno, y que bueno, 4, 5, 6 locos, como siempre digo yo, pusieron primera, ¿no? para comenzar a construirse. Bueno, en 1999 íbamos caminando por el Parque Mitre con un primo mío que tocábamos batería, estábamos estudiando en el conservatorio, y vimos unos chicos y una chica que unos bailaban y tocaban unos instrumentos, algunos los reconocimos, nos acercamos, estuvimos charlando un rato, y a partir de eso nos dijeron bueno, que estaban armando una murga, que estaban recién en los comienzos,
Y lo que trataban de hacer era, digamos, empezar a cuadrar un poco los ritmos con el baile, nada más que eso. A partir de eso empezamos a ir nosotros a los ensayos y empezamos a decir, bueno, recordar qué es lo que se hacía de un ensayo a otro, ya como tener en cuenta cuáles son los ritmos, recordarlos o escribirlos en algunos casos, como para ir teniendo memoria de lo que se hacía. Entonces empezó a realizar un ensayo de un fin de semana para otro, con algo que era, digamos, como más estandarizado y no tan a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale todo el tiempo. De ahí en más, ininterrumpido hasta ahora, 17 años. En la murga yo comencé con los inicios de la murga en el primer año, bueno, donde nos enteramos, yo como alumna y estudiante del Conservatorio de Música, nos enteramos que se estaba armando una murga para un festejo, un día de la primavera, así que fuimos. Yo no soy percusionista, porque yo estudiaba guitarra, pero bueno, fuimos a probar. Pasé de tocar el zurdo a tocar redoblante, a llevar banderas, a hacer malabares. En otra época también bailé, pero después dije, no, soy muy patadora para bailar, así que... Después, bueno, estuve en el año 2002, 2003, por ahí. Me fui de la murga porque tenía que terminar mi carrera, recibirme, me llevaba mucho tiempo. Y así que estuve ausente desde ese año hasta el 2009-2010. A fines del 2010, ahí vuelvo otra vez y ya venía pensando en que tenía ganas de hacer canciones para la murga. Cuando yo estaba en los inicios de la murga, entre todos hacíamos letras, bueno, y en una de las canciones, que creo que es una de las primeras canciones que hicimos, a ese le puse música yo, pero lo dejé a un lado, eso así como diciendo, bueno, salió una canción y ya está. Pero ahora cuando vuelvo en el 2010, un día estaba en mi casa, así, se me ocurre hacer una canción para la murga y voy así en donde de ir a regalarla para que la usen y ahí como que me dieron ganas de volver otra vez. En ese momento estaba dirigiendo el coro Quique Dolazo y en algunas presentaciones también Panchito Villón. Así que bueno, ahí me invitan otra vez a participar de la murga, que es lo que quisiera, y bueno, vuelvo como músico a tocar el bombo con platillo, que para mí también era toda una experiencia porque nunca lo había tocado. Y después me pongo a empezar a hacer más canciones y más canciones, como que le encontré la beta y ahí me quedé como músico y como directora de canto. Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlineanoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlineanoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora.